Hola, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. En esta instancia te quiero invitar a estudiar y a leer el libro de Jeremías. En este pequeño video haremos una breve introducción al libro en menos de 5 minutos. El estudio lo abordaremos esencialmente en tres grandes etapas, en tres grandes secciones. La primera vamos a estudiar quién es Jeremías. En segunda instancia vamos a hacer la pregunta cómo está organizado el libro y vamos a tratar de responderla. Y en tercera instancia vamos a estudiar cuál es la lección para nosotros al día de hoy. Con respecto a quién es Jeremías, lo vamos a abordar desde dos ángulos. El primero es cuál es su origen y en segunda instancia cuál es su ministerio. Con respecto al origen del profeta, podemos saber que nace en el año 650 a.C. en la pequeña villa de Anatot, muy cerca de Jerusalén, alrededor de 6 kilómetros de Jerusalén, y en este sector, en esta villa, le pertenecía esta tierra a la tribu de Benjamín. Fue parte de la heredad que recibió la tribu de Benjamín. El profeta proviene de una familia de sacerdotes, lo cual explica su amistad o familiaridad que tenía con la ley de Moisés, con el Pentateuco, y en su contexto también él podía ver cómo desde su familia siempre hubo un ejemplo de devoción al Señor, de entregar la vida como ofrenda al Señor. El nombre del profeta significa Jehová arroja o Jehová establece. Con respecto a el tiempo en el que él ministró, podemos ver que la historia del pueblo de Israel, básicamente los primeros de 1050 hasta el año 950 aproximadamente, el pueblo de Israel era uno solo. Luego al morir Salomón, se divide el reino, se rompe el reino en dos partes, el reino del norte, el reino del sur, y el reino del norte tuvo muchos reyes malos, muchos reyes que rechazaron a Dios, practicaron la idolatría, y Dios manda y envía a sus profetas para poder anunciar que viene un juicio sobre la nación, y en particular sobre el reino del norte, y ellos vienen, Dios está anunciando que van de cautiverio, y finalmente ocurre en el año 722. Por otro lado, el reino del sur dura por un poco más de tiempo. Los reyes también son malos, pero dentro de estos hartos reyes malos que buscan alejar al pueblo de Dios, hay algunos reyes que resaltan, como Joasías, Ezequías, por ejemplo. Tratan de volcar del pueblo hacia Dios, pero como los reyes eran malos también, Dios anuncia que el pueblo va a cautiverio y está enviando a distintos profetas anunciando que viene el castigo de Dios. Y esto es justamente en este periodo, al finalizar el periodo del reino del sur, es que vemos el ministerio de Jeremías en paralelo a Abdías, a Habacuc, por ejemplo, que son los que tuvieron que presenciar cómo caía el pueblo de Israel, en particular Jeremías presenció cómo caía el pueblo de Judá. Y su ministerio fue esencialmente al reino del sur, al reino de Judá, y él ministró a cuatro reyes principales. Vemos a Josías, a Joaquín y Sedequías. Con respecto al contexto histórico, vemos que el pueblo estaba apartado de Dios, había una abierta condición de adoración a ídolos. En el capítulo 2 el profeta reclama eso. El rey Acaz anteriormente, en el año 722 aproximadamente, 720, 730 a.C., había establecido un sistema de sacrificio de adoración a niños, de pasar a los niños por fuego, adoración al dios Moloch, y después el rey Manasés continúa con esa tradición. Y hay palabras en Jeremías 7:31, Jeremías 19, Jeremías 32, donde se nos muestra que el profeta está denunciando esa actividad. Es decir, en los tiempos de Jeremías todavía había adoración al dios Moloch en cuanto al sacrificio de niños o a pasar a los niños por fuego. También Dios está hablando por el profeta acerca de que había muchos que adoraban a la reina del cielo. En general, el contexto está basado en que había falta de sinceridad religiosa, mucha deshonestidad, mucho adulterio, mucha injusticia, y en ese contexto es que el profeta tiene que ministrar y entregar la palabra de Dios al pueblo. Por tanto, la gente se ríe de él, no quiere recibir su mensaje. Frecuentemente él trataba de demostrar el juicio que venía, entonces fue rechazado, fue puesto en el cepo, porque por causa del mensaje que él tenía que transmitir, lo echaron en una cisterna, porque él anunciaba juicio de parte de Dios, que el pueblo iba a ir a cautividad, y justamente es un mensaje que no era muy amigable a ese tiempo, a esa generación, a esa sociedad que se deleitaba en el pecado. Y es así como el profeta tiene que levantarse como un baluarte que presenta la voz de Dios al pueblo.
Con respecto a la estructura del libro, debemos entender que el libro es una colección de profecías y eventos narrativos. No sigue un orden cronológico, las profecías no están ordenadas en forma cronológica, pero sí podemos hacer una especie de estructura en el libro, y en particular estamos presentando de la cual habla MacArthur en su panorama, que nos presenta que en el capítulo 1 se nos habla de la preparación de Jeremías, en el capítulo 2 hasta el capítulo 45 se nos habla de proclamaciones a Judá, profecías a Judá. Entre eso podemos ver la condenación a Judá, una promesa de que Dios va a consolar a Judá a pesar de la condenación, y también capítulo 34 y al 45 nos habla de las calamidades que vienen sobre Judá. Después del capítulo 46 hasta el capítulo 51 del libro de Jeremías se nos hablan diversas proclamaciones contra las naciones, cómo Dios va a juzgar a las naciones, y en el capítulo 52 está como cumplimiento a las palabras de Jeremías, cómo se nos muestra la caída del pueblo de Judá, cómo vienen los babilonios, arrasan con la ciudad de Jerusalén, y eso es como mostrar a la sociedad o al lector cómo el cumplimiento de las palabras del profeta se hicieron una realidad. Con respecto a algunas aplicaciones que podemos ver en este libro, es que realmente el profeta es un verdadero ejemplo de valor. Su ejemplo nos muestra que él era muy firme en sus convicciones. Cuando todos iban en una dirección contraria, él se planta firme y habla en nombre del Señor. También Jeremías nos enseña su gran amor por Dios, su firmeza de serle fiel hasta el final, pese a las circunstancias. El profeta nos muestra de que él, a pesar de que tenía temores, no vaciló en comunicar la verdad de Dios a las personas de su tiempo. Y el libro también nos va enseñando, nos va mostrando cómo Jeremías se identificaba con el pueblo pecador. Si bien él tenía que entregar un mensaje severo a la gente de su tiempo, él a la vez está gimiendo por la restauración de su pueblo. Entonces nos muestra un poco la vida de Jeremías, quién era Jeremías, y el espíritu que impregna su libro. Entonces, algunas preguntas como para reflexionar mientras leemos el libro. ¿Y nosotros qué lecciones podríamos sacar de la vida de Jeremías? ¿Qué actitudes del profeta a lo mejor necesitamos aprender para el cumplimiento de la gran comisión? Te invito a leer este libro, es un libro maravilloso, disfruta su lectura, y esta breve introducción espero te sirva para una mejor comprensión del libro. Que Dios te bendiga.